Hola, hola, bienvenidos a Big Left Centinela de los últimos tiempos. El video anterior que estábamos respondiendo a la pregunta de ¿cuándo se jodió Chile? Podemos responder que Chile se jodió como en 5 oportunidades y Chile también se salvó en distintas oportunidades. Entonces estamos viendo cuándo nos jodimos, pero cuándo también nos salvamos, con intervenciones violentas y con procesos pacíficos. Estoy haciendo un resumen de la historia de Chile. Y eso puede ser útil para algunos que no tengan una visión de conjunto de la historia de Chile. Por eso es que es importante que vean el video anterior de esta serie de videos, ¿cuándo se jodió Chile? Que es una pregunta que emerge de un diálogo en una novela de Mario Vargas Llosa en la catedral, que la catedral era una cantina y dos peruanos se preguntan, ¿cuándo se jodió Perú? Yo tengo la respuesta. Perú se jodió cuando llegó San Martín con ejército chileno, con soldados y marineros chilenos, y más de los 2/3 de la oficialidad eran chilenas. El resto, el saldo, eran argentinos. Pero bueno, entremos en materia. Habíamos quedado... espérate una cosa, antes, perdón. Vamos a orar con la oración de Santo Tomás de Aquino, el hombre más inteligente de la historia de la humanidad, y uno de los más santos, un santo místico, no podemos saber quién es más santo que otro, pero un gran santo. Y dice, así es la oración, entremos en actitud y elevemos nuestra mente a Dios. Concédenos, Dios misericordioso, que aquello que te place lo deseemos ardientemente, lo investiguemos con prudencia, lo conozcamos en verdad y lo cumplamos a la perfección, para alabanza y gloria de tu nombre. Amén. Habíamos quedado entonces alrededor de 1660, habíamos visto lo que fue el siglo XVI de una intensidad épica que continuó y se prolongó en el siglo XVII. Estamos hablando de 112 años de guerra ininterrumpida. Estamos hablando de, repito, 112 años de guerra ininterrumpida. Que el saldo de fallecidos por el lado de los españoles, o podemos llamar también de los chilenos, porque ya en su gran mayoría eran hijos de españoles y de indias, eran mestizos, eran chilenos, que habían nacido en Santiago, en Concepción, en distintas ciudades, y estos chilenos de cultura española, de sangre indígena y española, de padre español, madre indígena, pero que tenían una cultura hispánica, de fe católica y guerrera, murieron en total 50.000 en este periodo de 112 años, 50.000 fallecidos. Podemos imaginar que en el campo opuesto de los guerreros mapuches puede ser perfectamente un triple de esa cantidad o más. El video anterior fue castigado por la plataforma eh, porque yo dije algunas cosas que me cuesta saber qué es lo que dije que no es correcto, porque yo trato de no nombrar palabras que como who o Marie, hay una serie de palabras que son, el robot está, esta inteligencia artificial está viendo. Y lo que dije, y que probablemente me va a castigar de nuevo este otro video con la monetización, por eso les pido que los que quieran ayudarme, porque la plataforma de YouTube no siempre monetiza los videos y lo que me da es muy poco. Dejo en la descripción del video mi cuenta root para los que quieran ayudarme con una donación. Y les agradezco a los que me han ya dado donaciones y no he querido nombrarlos porque algunos son muy, digamos, pudorosos y temerosos de que salga su nombre. Por eso que no he nombrado para decir, mira, gracias, y mira, gracias, persona, sutano, fulano, menengano, o sutanita, o personas
que me han ayudado y de los cuales estoy muy agradecido. Entonces, lo que yo dije básicamente es que había un conflicto espiritual, no solamente un conflicto bélico, porque Lautaro recibió el mensaje evangélico, el mensaje de la catequesis católica, recibió probablemente los sacramentos porque todos los que estaban cerca de los españoles, en torno a los españoles, él era caballerizo de Valdivia, por lo tanto participaban de la misa y comulgaban y recibían los sacramentos. Por lo tanto, aquí hay una apostasía de Lautaro y hay una apostasía después del mestizo Alejo y de los grandes capitanes, los grandes toquis, generales de los ejércitos, de los conas, de los guerreros mapuches, eran probablemente con un enceguecimiento brutal. Los que vieron el video anterior pueden haber llegado a la narración que hice de los 3 jesuitas fallecidos en la zona de Licura, donde está el río Paicaví, justamente en la misma zona, a metros, a kilómetros, no muy lejana de donde murieron los 3 carabineros hace poco. Y lo que yo digo que el núcleo de la resistencia de este terrorismo ultraizquierda en la Araucanía actualmente es un núcleo que no va más allá del 10 o máximo un 20%. 20% es mucho. Yo diría que un 10% de la población mapuche actual, lo que significa que el 90 o el 80% de la población mapuche actual son cristianos ya evangélicos, anglicanos, de distintas denominaciones y católicos. Por lo tanto, ha habido una evangelización que viene de muy atrás, viene del siglo XVI, donde están estos 3 mártires jesuitas. Entonces, en un momento determinado, la sangre guerrera mapuche se agotó y los llamados españoles, que eran los chilenos, también se agotaron. Solamente los capitanes eran españoles que venían de la península, los jefes, pero todos los soldados eran nacidos y criados en Chile ya. Estamos hablando de que habían pasado más de 100 años. Cuando Valdivia es muerto en Tucapel, habían pasado del año 13 años. 13 años del arribo de Valdivia a Chile. Y durante esos 13 años él llegó con casi 200 españoles y cuando muere Valdivia había 1000 españoles. Entonces había habido una revolución en 13 años, una revolución en el buen sentido de la palabra, porque llegaron eh, los caballos, las cabras, las gallinas, los cerdos, eh, etcétera, las ovejas, animales que no existían y que fueron muy útiles para los chilenos de esa época como para los españoles. Y y se estableció en el fondo una especie de guerra fría con el límite en el río Biobío. Por eso que de ahí nació el fuerte de Los Ángeles. La ciudad de Los Ángeles es un fuerte, tiene orígenes como un fuerte para protegerse. Un poco más al sur de Los Ángeles está el Biobío. El fuerte de Santa Bárbara, la ciudad de Santa Bárbara, fue un fuerte también en la cordillera. El Nacimiento fue un fuerte que defendía la línea de fuertes. Después estaba Santa Juana, después estaba San Pedro, donde ahora es la comuna de San Pedro, al otro lado del Biobío, y estaba el fuerte de Arauco, donde está la ciudad de Arauco. Esos eran los fuertes y el fuerte de Yumbel como un fuerte que estaba en comunicación con todos, era como el alto mando. Y hablamos de Alonso de Rivera, que fundó un ejército profesional en Chile, con haciendas, terrenos de grandes extensiones de tierra destinados a dar manutención, alimentación a un ejército de 1000 o 2000 hombres, incluso llegó a tener en algún momento 3000 hombres, es decir, lo que se le llamó el tercio de Arauco, el único lugar en toda América donde había un tercio al estilo de los tercios europeos, formado por un contingente chileno, de gente chilena, educados en el rigor, en este, en este, en este, en este temple heroico de un pueblo, de una nación, como era España, que tenía 6 millones de habitantes, de los cuales
En aquel momento, en el siglo XVI, finales, cuando ya muere Felipe II y asume el mando en 1598 Felipe III, estamos hablando que de los 6 millones de habitantes había medio millón de clérigos, frailes y monjas, y había por lo menos 1 millón de guerreros, de gente osada, de gente temeraria que iba y recorría el norte, lo que es ahora Estados Unidos, y llegaban hasta Alaska, etcétera, etcétera. Ya lo he hablado, que es algo admirable. Esa es la bandera que flameó en Chile, y la bandera que flameaba en Filipinas, la bandera que flameaba en California, en Oregon, en Florida, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a referirnos que se produjo una guerra fría por agotamiento de los ambos bandos, y se produjo también un tratado que fue el Tratado de Dequilín, primera vez que el soberano de Madrid podía, que en ese momento, ¿quién sería? Felipe IV, yo creo, sí, Felipe IV, llegaron a un acuerdo con el pueblo araucano de respetar la línea del Biobío. Después, los mismos araucanos violaron ese acuerdo, vino el Mestizo Alejo, vino el segundo Lincoyán, viene el tema de la batalla de las Cangrejeras, que fue un desastre, y de ahí sale uno de los capturados, que tenía 16 años. Él escribe después Un cautiverio feliz, libro obligatorio para entender la mentalidad de los mapuches de aquellos tiempos. Por favor, leerlo. Por ejemplo, se metían al agua fría todos los días, y después de la fiesta, de todas maneras, hombres y mujeres en los ríos fríos, se metían ahí, porque era el temple que tenían. Los actuales no, se han chilenizado. El que tiene ascendencia mapuche se ha chilenizado. No tiene esas costumbres, que eran costumbres gallardas, guerreras, tremendas, de buscar lo que proponía en el fondo, lo que se proponía el pueblo mapuche era muy parecido a lo que se proponía el pueblo de Israel, que quería buscar un ser de un temple y de una integridad moral superior. Los israelitas siempre pensando que cuando venía una desgracia era porque Dios los castigaba, era un castigo divino porque ellos habían fallado al decálogo de Moisés, a los 10 mandamientos. Cuando Moisés bajó con el rostro resplandeciente del monte Sinaí. Así los araucanos tenían también un ethos, tenían una manera de ver la vida que era producirse ellos. Ellos no querían grandes construcciones ni grandes eh, eh, realizaciones culturales. La realización cultural del araucano era él mismo. El Cona era un ser que tenía que ser eh, de una soportar el rigor de caminar descalzo y casi desnudo por unos bosques impenetrables, tener que viajar ágilmente para ir vigilando al enemigo, poder dar una emboscada en retaguardia, eliminando a todos los refuerzos que llegaban de Perú, que eran indios peruanos que morían al primer intento. ¿Cuántos indios peruanos murieron? Miles, porque se los ponía en la retaguardia y la retaguardia era atacada por emboscadas. Entonces de ahí vino, a partir de 1662, y el primer parlamento se genera en 1671, y de ahí sucesivamente hasta llegar al fin del siglo XVII y todo el siglo XVIII, hasta la mal llamada independencia. Durante todo el siglo XVIII se dieron estos parlamentos. ¿En qué consistían los parlamentos? En que desde el centro del clima mediterráneo, por decir, Curicó, Linares, Talca, o de donde sea, de San Felipe, los Andes, de cualquier lugar de esos lugares, se hacía un vino y se llevaba en toneles con carreta de bueyes estos vinos. Entonces, en el norte, nosotros, los chilenos, nos poníamos con el vino, y los araucanos, una nación que nosotros no nos mezclábamos, muy poco, nosotros ya nos habíamos mezclado con los indígenas del norte, por lo tanto, el chileno es una mezcla de español, andaluz, extremeño sobre todo, con los indígenas del norte,
llamamos del norte los promaucaes, que estaban entre el Itata y el Maule, o más al norte, los picunches, los diaguitas, etcétera, los atacameños. Por lo tanto, esa es la composición étnica. No tuvimos tanto intercambio de fluidos con los mapuches, porque básicamente los mapuches lo que hacían durante esos 6 años era capturar mujeres y las tenían ahí como rehén, y las mujeres después tenían hijos, y cuando los españoles hacían sus cruzadas para ir a rescatar a sus mujeres, se encontraban con que las mujeres estaban no felices, pero no querían abandonar a sus esposos nuevos, que eran mapuches, compartiendo con otras mujeres mapuches porque eran poligámicos y tenían sus hijos. Por lo tanto, ellas no se volvían, no querían ser rescatadas. Pero ese era el único intercambio de genética. Por lo general, los intercambios de genética fueron hacia el norte, del norte del Biobío. Ahí se generó la raza chilena. Entonces, ¿qué ponían los mapuches para los parlamentos? Ponían la carne porque el ganado se expandió libremente. En aquellos tiempos, en el siglo XVII y XVIII, no había cercos, no había alambradas, lo que había era ganado reproducido al infinito, trigo reproducido al infinito, cebada reproducida al infinito, papas reproducidas al infinito, eh, gallinas, etcétera. Todos los animales domésticos se habían reproducido. Por lo tanto, había personas que vivían simplemente de ser cuatreros. Había familias que se dedicaban simplemente a matar el ganado. En la Araucanía se reprodujo el ganado. Los araucanos que pelearon casi desnudos y a pie pelado, descalzos en las primeras batallas, después estaban calzados, tenían armadura y eran excelentes jinetes. Después de 50 años ya eran excelentes jinetes y tenían abundante caballada. Entonces se ponían ellos con la carne. Y entonces venía después de una presentación solemne donde estaba el gobernador con toda la tropa formada, en formación disciplinada, en cuadros. Al frente estaban los 110 caciques de la nación araucana. Estaban ellos ahí enfrente, los 210 caciques con guerreros, y se saludaban, se hablaba, se restablecía en esos parlamentos el compromiso de parte del rey de que no íbamos a traspasar la frontera del Biobío. Y a su vez, ellos se comprometían a no traspasar la frontera del Biobío, lo cual no se cumplía a cabalidad porque el indígena no tiene eso de compromisos, tiene otra moral, y si ve que hay una oportunidad, se lanza, y se lanza un malón en la zona fronteriza y cruzaban el Biobío para hacer sus fechorías. Entonces, se llegaba a un acuerdo, se daban las manos y después se iba a las fondas. Ahí se inventaron las fondas, que es un invento araucano, donde se hace con ramadas, unas ramas arriba, y se hace el asado, generalmente cordero, y se toma vino, y los soldados se mezclan con los guerreros mapuches, y ebrios se hablan cosas agradables, porque los soldados manejaban el mapudungún y los mapuches manejaban el español. El español y el mapudungún se manejaba como dos, eran bilingües. Por lo tanto, se producía un chasconeo como son los curados, los ebrios, se entretenían en aquello. Entonces, eso era lo que pasó en términos del fin de la guerra de Arauco, que después volvió a ser guerra de Arauco en tiempos de la República. Los araucanos, durante toda la guerra de separación, la guerra llamada de la independencia, mal llamada de independencia, la guerra de separación separatista, pelearon en un 80% a favor de los realistas. Y voy a leerles un trabajo, extractos de un trabajo de mi hijo que hizo para la Universidad Española, lo cual este trabajo tiene muchísimas fuentes, por lo tanto está muy bien documentado, porque es un trabajo de la universidad. Yo no le voy a dar la lata de enumerar las 40 fuentes que consultó mi hijo. Por lo tanto, yo lo que quiero decirle es que esto es
verídico, es un trabajo de universidad que yo lo he pasado a mano y lo voy a leer y lo voy a comentar. Comienzo. Luego de 270 años de existencia como reino integrante de la monarquía hispánica, de la corona católica española, Chile comenzaría un proceso revolucionario y separatista que lo llevaría de ser un reino o capitanía general a una república, de ser parte de una gran e inmensa comunidad que era la comunidad hispana, la más grande del mundo en esa época y una de las más grandes de la historia, a ser una nación aislada y periférica. Este proceso que ha pasado a la historia con el nombre de, comillas, independencia, es en realidad una guerra civil separatista. Tenemos que entender que, por ejemplo, el ejército de Osorio que derrotó a Rancagua no eran españoles, eran 5.000 hombres. De los 5.000 hombres había solamente 500 españoles, que eran una fracción del regimiento Talavera. O sea, saquen el porcentaje. Pero eso fue cuando llegó recién un regimiento de España en 1814. Pero antes de eso, el 100% de los que luchaban por el rey eran chilenos. Por lo tanto, es una guerra civil. En Chile no hubo lo que se llamó, comillas, colonia. Dejemos de lado la palabra colonia. Lo que hubo fue una monarquía. Y como no hubo colonia, no puede haber habido independencia, porque la independencia es de las colonias. En rigor y con precisión técnica disciplinar, hablamos con rigor académico, lo que sucedió entre 1810 y 1832, eso duró la guerra comenzó en 1813 y terminó en 1832, estamos hablando de 20 años, fue una guerra civil. ¿Cómo se define guerra civil? Conflicto bélico que tienen entre sí los habitantes y o residentes de un mismo pueblo o nación. Fue una guerra separatista. Chile no era de España. Repito, Chile no era de España. Chile era España. Repito, Chile era España. En la partida de nacimiento de Bernardo O'Higgins, partida de nacimiento y bautizo, que todo eso lo hacía la iglesia, no había registro civil, se decía Bernardo O'Higgins Riquelme, o Bernardo Riquelme todavía, no sé. Nacionalidad español. Y en Guatemala eran españoles, y en México eran españoles, y en Venezuela eran españoles. Todos eran españoles. Este proceso, el proceso revolucionario y separatista, lo comandaron las oligarquías criollas locales en todo el continente. ¿Quiénes eran las oligarquías criollas? Aquellos que lucían un árbol genealógico donde había una inmensa mayoría de descendientes españoles. Tenían sangre española y también tenían una cultura española. Esas eran las oligarquías, que en Chile fue una aristocracia, porque se lucieron durante el siglo XIX como una aristocracia, no como una oligarquía. Fueron nobles, generaron una... Chile fue un faro para toda Hispanoamérica, a partir de su aristocracia castellano-vasca, como la llama Francisco Antonio Encina. Entonces, este proceso revolucionario lo comandaron las oligarquías criollas locales en todo el continente. Eran las oligarquías de una ciudad. En Quito, los quiteños. Los quiteños gobernaban sobre los de Guayaquil. Sobre todas las otras ciudades, los de Quito se impusieron. Así, los de Santiago, de Chile, se impusieron sobre los penquistas. En una guerra civil en el año 1851, Concepción quedó sometida definitivamente al dominio de Santiago. Y después Copiapó, en el 1859, fue sometido a Copiapó, La Serena, etc. Todos fueron sometidos a un poder central. Lo que existía en los tiempos de la monarquía eran un poder local,
Ese poder local democrático, de democracia directa, eran los cabildos. Cada ciudad tenía un cabildo. El cabildo de Valdivia, el cabildo de Castro, el cabildo de Osorno, el cabildo de La Serena, el cabildo de Concepción. Cada ciudad tenía un cabildo donde se resolvían los problemas locales. Y los que iban al cabildo eran las personas que tenían un cierto nivel de instrucción. Por lo tanto, era una democracia de alguna manera, eh, no de todos, pero sí de un núcleo importante de vecinos, los vecinos más distinguidos. ¿Cómo se separaba eso? Era muy natural, era una cosa que se sabía. El borrachito que andaba ahí de juerga todo el día no iba a ir a la reunión. Entonces, el cabildo era una democracia directa. En Pasto, en el sur de Colombia, los indígenas que vivían ahí tenían su propio cabildo y eran en un 90% indígenas y mestizos indígenas. Y ellos manejaban y ellos resistieron después a los ejércitos de Simón Bolívar. Entonces, existía una democracia participativa, directa, orgánica, que eran los cabildos, y existía también la aristocracia, que la aristocracia eran los que tenían grandes territorios. La aristocracia era también un colchón entre el poder absoluto del rey. Entonces estaba el poder del rey, que tenía el poder legislativo, ejecutivo y judicial en su alto, pero también delegaba hacia la Real Audiencia, que era un poder judicial, hacia la Inquisición, que era un poder judicial eclesiástico. Entonces había una serie de funciones orgánicas, ya sea de los oficios, había gremios, había corporaciones, había familias que se unían en territorios, en cabildos, es decir, había una democracia orgánica. Y había también una distinción porque estaba el pueblo y estaban los aristócratas. Y después estaba la nobleza y el rey. Eso era como se constituía, cómo estaba el imperio. Está lloviendo a chuzo, espero que pueda escucharse. La lluvia tremenda. Entonces, las oligarquías criollas tenían como propósito, en 1810, las oligarquías criollas tenían como propósito en toda Hispanoamérica un propósito explícito e implícito, pero explícito, la formación de repúblicas de corte liberal con la ideología de la Revolución Francesa: separación de poderes, sufragio universal, partidos políticos. Y eso para que pudieran ejercitar el derecho burgués en pos de un capitalismo de libre comercio con las potencias, como era Estados Unidos, Francia, Inglaterra. Entonces todo estaba también orientado a un libre comercio con las potencias, un comercio que muchas veces era desfavorable. Los indígenas vieron en el proceso separatista o llamado de la independencia una eliminación de sus fueros y libertades. La historia les dio la razón, porque en todas las repúblicas, por ejemplo en México, el genocidio de los indígenas fue atroz. En Chile no hubo genocidio, pero sí hubo lo que se llamó la pacificación de la Araucanía. La confiscación de millones de hectáreas que tenían como posesión. Esas 210 tribus mapuches tenían 200 millones de hectáreas, exactamente. 200. En el fondo, eran 200, o sea, era como un individuo por hectárea. Después, al llegar los colonos que trajeron en la época de la República, alemanes, suizos, italianos, etcétera, que llegaron a Traiguén, a distintos lugares, generaron una industria y un progreso. Pero todo eso, ellos tenían un fuero que eran los compromisos del rey, que se cumplía esos compromisos. Bajo la máscara de la República liberal,
y del gobierno de los partidos políticos, se profundizaron los modelos económicos feudales de la encomienda y del inquilinaje. Esto está citado de autores marxistas. Hay autores marxistas que concuerdan con nosotros, los tradicionalistas, en este punto. Bajo la máscara de la República Liberal se profundizaron los modelos económicos feudales de la encomienda y el inquilinaje que habían sido fundados desde la conquista, los cuales, esas instituciones que venían y que ya no sufrirían las limitaciones morales y jurídicas que emanaban de la Iglesia y de la corona. Es decir, esas instituciones, como la encomienda y el inquilinaje, estaban regidas por normas jurídicas y presiones éticas de los confesores, de los sacerdotes confesores desde el púlpito, presiones éticas y morales y presiones jurídicas sobre los que detentaban el poder, sobre los indígenas y los mestizos y los poquitos esclavos que había. Había muy pocos esclavos. En Chile y donde había más esclavos era en las Antillas, en las posesiones francesas e inglesas. Entonces se transformaron esas instituciones que eran nobles porque asumían a un pueblo que estaba ignorante para darle enseñanza, darle, etcétera. Vamos a ver eso en detalle. Se transformaron en mecanismos brutales de explotación, la explotación del hombre por el hombre, como dicen los marxistas, que comenzaron una lenta transformación hacia un capitalismo no competitivo ni de libre comercio, un capitalismo de amigotes, que es observable hoy en día en todo el continente. Si ustedes van a Honduras, van a Tegucigalpa o van a darse cuenta que es un capitalismo de amigotes, llamadas oligarquías. Las oligarquías que hicieron estas, comillas, independencias, construyeron un Estado a la medida de sus necesidades y incrementaron el poder del Estado, porque lo que resolvían los cabildos tenía que resolverlo el poder vertical del Estado. Y lo que se resolvía en un lugar como, por ejemplo, Concepción, con el Cabildo de Concepción, tenía que haber un gobernador que obedecía al poder central de Santiago. Entonces se incrementaron los impuestos y el tamaño del Estado con estos estados liberales modernos después de la llamada independencia. Entonces construyeron un Estado a la medida de sus necesidades, sacándose de encima la molesta regulación intervencionista de la corona y de la iglesia. Entonces, en el siglo XIX, estas oligarquías van poniéndose cada vez más masónicas, cada vez más liberales, ateas o laicas o agnósticas, para ir apartando a la iglesia de sus poderes originales que tenían en el tiempo de la corona. Y el rey ya no existía, por lo tanto, no había quien se inmiscuyera para regular sus procedimientos en estas instituciones como en los latifundios y la minería. ¿Y qué es lo que hicieron? No para acabar el intervencionismo en aras de un sistema liberal. O sea, acabaron con el intervencionismo, pero para un sistema liberal, no. Era una máscara, el sistema liberal era una máscara. Sino que para darse a sí mismo un intervencionismo que sirva a sus intereses. Ese fue el siglo XIX. El sistema no se convirtió en uno capitalista, sino en uno donde se cambió el intervencionismo de la iglesia y del rey, que era un intervencionismo de protección legal y moral de los esclavos, siervos indígenas y campesinos, por uno de licencia para los terratenientes y dueños de la tierra y los mineros y dueños de minas.
Las transformaciones económicas en Chile luego de la separación de la corona no supusieron un cambio, una modernización, no supuso un cambio o una modernización. Eso fue lo que sucedió. ¿Qué es lo que sucedió? Las instituciones económicas siguieron, se transmitieron, los rubros fueron los mismos. Lo que hubo es asumir un poder de las oligarquías locales, donde los criollos se repartieron los monopolios y se deshicieron de las normas que, impuestos por la corona, buscaban un trato humano y digno para esclavos, que eran muy pocos, siervos, campesinos e indígenas, los cuales en su gran mayoría pelearon en las guerras de independencia, pelearon junto con los realistas. Eran partidarios del rey, los esclavos eran partidarios del rey, los siervos, los campesinos y los indígenas. Fue muy difícil para los ejércitos de Simón Bolívar, los ejércitos de estos caudillos militares, reclutar gente. Hacían reclutamiento forzoso, porque el pueblo estaba con el rey. Porque fue un hecho de los señoritos, de los hijitos de papá. Vamos a ir a la economía chilena en el siglo XVIII. ¿Cómo estaba? La economía chilena en los últimos años de la monarquía vivió un aumento importante en su actividad a partir de 1751, luego del terremoto que devastó la zona de Concepción. La producción vitivinícola y minera aumentó considerablemente, llegando a sus máximos históricos a los primeros años del siglo XIX. Esto último impulsado principalmente por las reformas borbónicas al comercio en 1778 y los capitales llegados a la península para obras públicas. Cuando me dicen, ¿dónde dejaron el oro los españoles? Pero si mandaban ellos capitales, la península, el rey enviaba capitales, dinero desde España para financiar obras, como por ejemplo el puente de Calicanto, el Palacio de la Moneda, reparación de fuertes, etcétera. Por otro lado, los principales problemas económicos del período estuvieron dados por las guerras contra Inglaterra. La primera guerra, llamada Franco-India, donde el que era teniente en aquellos tiempos, George Washington, disparó su cañón y ahí, contra un destacamento francés y se inició en este lugar tan periférico, lejos de la costa, en el estado de, ¿cómo se llama esto? Se me olvida el nombre del estado, cerca de Cincinnati. Por ahí se produjo un estallido que fue un reguero de pólvora y se inició una guerra entre Inglaterra y Francia por posesiones del Norteamérica. Y se produjo eso, también se trasladó al continente europeo y vino la guerra entre Prusia y Rusia, y Prusia contra Austria, y Inglaterra se alió a Prusia, fueron la guerra de los 7 años, y ahí perdimos, España perdió Pensacola eh, y, y Florida. Entonces, y también se había perdido también Luisiana para los franceses. Es decir, fue una pérdida esa guerra. Pero después vino otra guerra, que fue provocada por los mismos colonos. George Washington, ya convertido en general, Benjamin Franklin, etcétera, todos estos padres fundadores que quisieron independizarse de Inglaterra porque Inglaterra quedó endeudada y le cobraba muchos impuestos para poder financiar las pérdidas que tuvieron en esa primera guerra. Y ahí se mete Luis XVI como para el Luis XVI de Francia, que terminó decapitado, para compensar el error de Luis XV en su primera guerra. Y se mete Luis XVI y por asunto de familia tenía que meterse también Carlos III de España, que eran
Borbones los dos. Y ahí estaba Galvez, que peleó en lo que es la Luisiana, en el Mississippi, en Florida. Y esa guerra fue exitosa porque recuperamos Pensacola, recuperamos Tallahassee, todo lo que era la península de la Florida, y nos quedamos con todo lo que era Luisiana. Entonces, España llegó a su máximo territorialidad, pero al mismo tiempo tenía que pagar deudas. Y donde más se vio el problema fue en Francia, porque Monsieur Lafayette y otros más llegaron con las ideas revolucionarias del ejército. Estaban los enciclopedistas, Rousseau, Diderot, d'Alembert, Montesquieu, estaban en ebullición en la juventud, y el rey había quedado endeudado, el rey Luis XVI, y por eso es que convoca a los estados generales, que era el clero, la nobleza, el estado llano, la burguesía, el campesinado, etc. Todo eso, el 4 de mayo de 1789 se inicia la Revolución Francesa a partir de esta guerra, la guerra con Inglaterra, favoreciendo el nacimiento de los Estados Unidos. Grave error de parte de los Borbones, de los dos Borbones, el español y el francés. Y después vienen las guerras que tuvo que tener España contra la Revolución Francesa, con Carlos IV. Y después vienen las guerras napoleónicas, cuando Carlos IV se embarca en una guerra a favor de Napoleón, y ahí viene el desastre de Trafalgar, donde la flota francesa y española es masacrada por la flota inglesa al mando de Horacio Nelson, quien fallece en la batalla. Entonces, esas son las partes negativas, además de los terremotos. Y la otra parte negativa fue la expulsión de los jesuitas. Hay que entender que los jesuitas de esa época no son los jesuitas de ahora, era otro jesuita. El resurgimiento de la minería se explicó por el desequilibrio en la balanza comercial que estimuló la demanda de oro y plata para saldarla. Esa balanza comercial había que saldarla porque la moneda tenía un respaldo de oro y plata. Mejor dicho, era de plata la moneda. Le faltaba el circulante, como había falta de circulante, se llevó a la instalación de la Casa de Moneda en 1743 por un tal García Huidobro. La abundante mano de obra mestiza se dedicó a la explotación minera bajo un marco legal que facilitó su desarrollo. O sea, ahí los mestizos, el chileno, bueno para la pega, muy buen minero, tenía un marco legal que les facilitaba y les protegía sus derechos para lo que... Entonces, los mestizos acudieron a trabajar a las minas porque vieron que la minería les daba un buen ingreso y tenían derechos laborales o sociales que estaban ahí contemplados en este marco legal. De hecho, entre la primera y la última década del siglo XVIII, o sea, entre 1700 y 1710 y 1790 y 1800, entre la primera y la segunda década del siglo XVIII, la producción de oro aumentó un 750%. Repito, 750%. Y la producción de oro en el siglo XVII había sido alta. De ahí que hay un libro de Benjamín Vicuña Maquena que se titula La Edad del Oro en Chile, que cuenta y narra todo lo que es, como era un excelente historiador y muy buena pluma, Benjamín Vicuña Maquena escribe este libro, que yo lo leí de niño, algunas partes, para ver las ilustraciones, leía un poco, porque era notable. Es un libro grueso, que habla de todo lo que es la edad de oro. Chile fue una potencia productora de oro. La plata aumentó en 7000%. Repito, 7000%. Repito nuevamente, 7000%. Y el cobre, 1500%. El cobre, 1500%. Esto equivalió a un crecimiento en total, en lo global,
de 6.000% en el rubro minero durante el siglo XVIII. No estamos, no estamos viendo la fundación de ciudades como por ejemplo Talca, Curicó, Linares, Parral, Río Bueno, infinidad de ciudades, Quirihue, Cauquenes. Eh, Estas ciudades fueron producto de gobernadores extraordinarios como Antonio Manso de Velasco, un tipo de primer nivel, y don Ambrosio O'Higgins, que ha sido en el transcurso de la historia de Chile, de la historia de la monarquía y de la república, el mejor gobernante que ha tenido Chile, don Ambrosio O'Higgins. Y no hay ningún monumento a don Ambrosio O'Higgins, en ninguna parte. Esa es la gratitud del chileno con los... ¿Por qué? Porque Ambrosio O'Higgins era de la corona española. ¿Y por qué era irlandés? Porque así O'Higgins como McKenna y otros tantos huyeron de Irlanda porque la corona protestante de tipo de corte anglicana y calvinista, cada vez más calvinista, puritana, exterminaba y masacraba a los monjes, a los sacerdotes y a la población en general en Irlanda porque era católica. Por eso que había una unión de corazón, de alma entre el irlandés y el español. Por eso se fueron a refugiar al imperio español y fueron muy notables en su desempeño. Todo esto del crecimiento en 6.000% está calculado en términos del valor total de la producción minera al comienzo del siglo XVIII. Y el total en cuanto a plata, a dinero, el 80% era del oro, porque el oro tiene mucho más valor. Este formidable aumento de la actividad minera cuando formábamos parte de España permitiría a Chile posteriormente, ya cuando se constituyó en una república, le permitiría a Chile, en el siglo XIX, entrar en el mercado capitalista global de la minería, convirtiéndose en un actor relevante en este rubro. Y eso apenas se produjo la independencia, ya en 1830, o sea, en 1830, cuando andaba Darwin recorriendo Chile, Charles Darwin, en el Beagle, que era un barco pequeño, precioso, ahí lo podría mostrar, pero no es el tema. Él contaba de sus recién llegados compatriotas, porque Darwin era inglés, se encontraba con los ingleses, lo invitaban los ingleses y se daban hacían su fiesta, compartían, y él escribía que trabajaban ahí los obreros sin ninguna regla laboral y finalmente el inglés se llevaba todo el oro, la plata y el cobre y todas las ganancias para Inglaterra. Eso sucedió a partir de la independencia, narrado por el mismo inglés Charles Darwin. Además hubo una expansión agrícola. Las reformas borbónicas jugaron un rol en el impulso de aportar dinamismo a las economías hispanoamericanas. El comercio con Inglaterra, pese a estar prohibido, era un importante pilar de la economía local, el cual se veía importantemente mermado cuando había periodos de guerra entre España e Inglaterra, porque aumentaba la vigilancia de las costas. Estas guerras llevaron también a un gasto militar importante para defender los reinos de posibles ataques. Por ejemplo, se arregló el fuerte de San Juan en Puerto Rico, en Cartagena de Indias, etcétera. Se arreglaban los fuertes. Perdón. Se traían cañones, etcétera. Pero lo más importante de esto era que el comercio, por ejemplo, llegaban los barcos a la playa de Pichilemu, tal cual, llegaba un barco inglés a la playa de Pichilemu y ahí en Pichilemu estaban los chilenos esperándolo. Un chilenito peón, un campesino, y él a mata caballo llegaba a Santiago y le decía al que estaba en ese negocio, le decía, llegaron los ingleses, están esperando en Pichilemu, perfecto. A mata caballo llegaban
con sus mercaderías, con su plata, y pagaban con la plata del Imperio Español, que era una moneda dura, era como el dólar, era como un euro, no sé, era la moneda que circulaba, hasta en China circulaba la moneda del Imperio Español. Y ahí bajaban las mercaderías que iban para el consumo generalmente de las doncellas o de las mujeres de la aristocracia. La mujer es mucho más consumista que el hombre, eso está clarísimo. Y después se le pagaba y el inglés se iba feliz, o también cargaba mercaderías chilenas, como trigo, vino o qué sé yo. Entonces todo esto era un contrabando a escondidas que generaba riqueza, pero las guerras con Inglaterra eh, interrumpían este sistema de contrabando. Vamos a tratar la expulsión de los jesuitas. La expulsión de los jesuitas se produjo en 1767 por el rey Carlos III, que es el mejor de los reyes de toda la dinastía borbónica hasta el día de hoy, que está Felipe VI, que no sirve para nada. Toda la dinastía borbónica, una melda, salvo Carlos III. Y Carlos III, joder, hizo un crimen de lesa humanidad absoluta. Expulsó a los jesuitas. Los jesuitas tenían centenares de escuelas, de misiones para evangelizar a los indígenas. Tenían hospitales, tenían obras de caridad, mantenían, o sea, arrancar a los jesuitas era como arrancar no la piel, sino que la piel, el músculo, y dejar zonas completas a la vista del hueso. Es decir, fue un crimen de lesa humanidad, sobre todo en los jesuitas que estaban avanzando en América del Norte, en todo lo que es ahora Arizona, Nuevo México, Texas, California. Estaban las avanzadas, se le llamaban eh, presidios, en el nombre presidio, pero no eran presidios, eran lugares de misiones. Ellos, los jesuitas, controlaban grandes extensiones de tierra y mucha producción agrícola, además de ingenios industriales. En Calera de Tango tenían producción de vidrio, producían vidrio, pólvora, relojes, cañones, armas. Eso era una pequeña industria en Calera de Tango. Además de participar en la educación de los campesinos, no solo en la fe, no solo en la fe, sino también en materias científicas prácticas, en otras habilidades que estaban orientadas a la productividad, o sea, el manejar oficios. La captura de las haciendas por parte del Estado permitió generar ingresos inmediatos por concepto de venta de existencias en los primeros años. Sin embargo, mantener la continuidad productiva resultaba una tarea más compleja y a largo plazo que la mayoría de los administradores no hizo. Es decir, los administradores estatales no eran lo mismo que los jesuitas. Los jesuitas eran austeros, ordenados, tenían un régimen de disciplina. En sus pequeños conventos eran 2 jesuitas en cada una de las misiones. Entonces un jesuita estaba en cada misión, había 2, y eso era una verdadera ciudad donde los indígenas eran educados no solamente en la fe, sino que en tocar el violín, en tocar el cello, en tocar un clavicordio, en cantar, en manejar el latín, y también en los oficios prácticos. O sea, era toda la civilización cristiana occidental que se estaba entregando a los indígenas. Ahí hubo, como se le llama actualmente, una palabra que me carga, porque la encuentro fea, pero el lobby. Había un lobby de los que querían tomar esas haciendas. Entonces, después se vendieron las haciendas, pero fíjense, cuando uno lee el detalle de la historia, San Martín, cuando estaba en Cuyo preparando el ejército de los Andes para invadir Chile, San Martín quería vender unas propiedades de los jesuitas. O sea, hasta la época de la independencia, estamos hablando 30, 40 años después, todavía no se habían vendido algunas propiedades de los jesuitas. Y lo que hizo O'Higgins fue tomar esas propiedades y venderlas para hacer caja. Fue un robo, una expropiación.
Pero como les digo, el Estado no pudo mantener esa riqueza, porque los administradores no eran igual que los jesuitas. Porque se focalizaron en mantener los bienes y simplemente evitar el deterioro de lo que habían adquirido del Estado. La mentalidad empresarial de la orden jesuita se reflejaba en la racionalidad con que manejaban sus procesos productivos con contabilidad rigurosa, generaban siempre excedentes que invertían los excedentes, los reinvertían en mejoras o en mayores inversiones, porque los jesuitas tenían un voto de castidad, de pobreza y de obediencia. Y como todo estaba dirigido por el provincial de la orden y había una obediencia, había una pobreza, entonces ellos no tenían que gastarse la plata en ningún lujo, porque no tenían hijos, eran castos y eran pobres y eran obedientes. Entonces era un negocio redondo, en el sentido de que un negocio para el bien de la comunidad. Por eso que les digo que la expulsión de los jesuitas fue un acto donde hubo un lobby de gente ambiciosa y egoísta para tomar esos, sobre todo en Paraguay, tomar todo lo que eran las misiones de Paraguay, que es la obra más hermosa que se ha hecho en la cristiandad desde que comenzó la cristiandad, las misiones del Paraguay. Casi 100 años ahí los jesuitas no hubo ni un ajusticiamiento, ni una pena capital. No fue necesario llegar a la pena capital. Ahí estaba el poder de persuasión y el poder moral de los jesuitas. Así la economía del reino crecía continuamente. Estamos hablando que en minería era un 6000%, no sin contratiempos como los terremotos, maremotos, guerras lejanas, errores políticos como esto de la expulsión de los jesuitas, que sería imposible señalarlos en su totalidad. Pero sin embargo, creció. El, el país y Hispanoamérica creció. Está clarísimo que Humboldt, que andaba viajando por estos lugares, que era un noble alemán, que era un naturalista, describe cómo era la vida de estos campesinos hispanoamericanos y dice que su nivel de vida era superior en 5 veces al campesino alemán. Ustedes no me van a creer, pero es así. Es tal cual. Yo decía antes el doble, pero no, son 5 veces. Eso es lo que calculó Humboldt por la posesión de la cantidad de ganado, el tamaño de las casas, que eran casas de adobe, en la cantidad de tierra que disponían los inquilinos, los campesinos. Entonces era 5 veces superior al nivel de vida que tenía el campesino alemán. Humboldt. Comenzaba la economía chilena a mostrar las iniciales y distintivos rasgos que conserva hasta la actualidad, que es agricultura, industria vitivinícola y minería. Después se le agregó, en tiempos del gobierno militar, se agregó la celulosa y la industria salmonera, con el interesante componente del contrabando, el cual era parte esencial de la economía chilena, y por medio del cual también penetraban las ideas de la ilustración. Entonces, ¿por qué se produjo la revolución en Hispanoamérica? ¿Por qué se producen las revoluciones? Cuando yo hablaba de esta tesis, que es una tesis archiprobada en la historia, que les voy a enumerar, les voy a explicar esta tesis, para que ustedes entiendan de qué estoy hablando, los zurdos me dicen, oh, pero ¿cómo? Si en Rusia estaban muertos de hambre, ¿cómo? Los bolcheviques, o sea, los comunistas llegaron porque estaba el pueblo muerto de hambre y había unas desigualdades y estaban los ricos a pura champaña y caviar y los otros todos muertos de hambre. Mentira, falsedad absoluta. La Revolución Francesa, primero. La Revolución Francesa se produjo porque durante el siglo XVIII Francia fue desarrollándose económicamente. Entonces los individuos, las familias, estaban teniendo mejoras en su nivel de vida. Pero cuando viene la Segunda Guerra contra Inglaterra, la que acabo de nombrar, que fue para apoyar la independencia de las 13 colonias, ahí se desgastó el fondo. Y hubo también manejos
eh, turbios de parte de un ministro de Hacienda, que se me olvida el nombre en este momento. Pero el ministro de Hacienda fue un mentiroso, manejó mal la cuestión y mintió las cifras de tal manera que eso fue una bomba de tiempo que explotó. Entonces, Francia quedó sin ni uno, pero venía progresando. Entonces, las revoluciones se producen cuando hay un fervor ideológico en juventud, pero ese fervor ideológico, si siguen creciendo, no sucede nada. El fervor ideológico es asumido por el pueblo cuando de ir hacia arriba en la pendiente, subiendo en la mejora de la vida, creciendo la economía, de repente se detiene y viene una baja leve o se mantiene en una meseta. Es decir, se detiene este crecimiento. Entonces estaban todos felices, llevaban 50 años creciendo, creciendo, creciendo la economía, los franceses, y de repente viene la crisis económica. Dejó de haber. No es que estuvieran muertos de hambre. Cuando están muertos de hambre no hay revolución, porque están buscando cómo comer. Hay revolución cuando hay un crecimiento que se detiene. Y eso pasó en Francia. Eso pasó en Rusia. Cuando los zurdos me critican, me dicen que yo estoy hablando falsedades, ellos son los ignorantes. Porque el zar Nicolás II implementó medidas de, para generar una burguesía productiva en donde fue la revolución, en San Petersburgo y en Moscú y en toda la zona más, más urbana, digamos. Entonces, se generó durante 30 años una prosperidad, el famoso tren de Moscú a Vladivostok, el tren transiberiano de la época. O sea, había una efervescencia, un florecimiento, una prosperidad en tiempos del zar Nicolás II. Y paralelamente estaba Vladimir Ilich Ulyanov y su hermano y Stalin, todo eso haciendo asaltos a bancos y haciendo cuestiones, atentados y todo, pero ellos no iban a tener éxito si seguía creciendo la economía. El problema es que vino la Primera Guerra Mundial y Nicolás II cometió el error, porque él pensaba que Dios le hablaba, fue a rezar y Dios le dijo, métete nomás, pero eso no se lo dijo Dios, se lo dijo él mismo. Escuchó su propia voz y se metió por orgullo a la Primera Guerra Mundial, lo mismo que el canciller, el rey, el emperador Guillermo II, y lo mismo que Francisco José. O sea, los tres imperios se metieron a la guerra por orgullo, por estupidez, por ambición, por rivalidades. Pero al llegar la Primera Guerra Mundial, le fue mal a Rusia, fueron derrotados por los alemanes y se produjo hambrunas y todo. Y ahí, claro, ahí sí, ahí las ideas revolucionarias prendieron, pero prendieron en términos liberales, porque lo que hubo fue una revolución liberal. Sacaron al zar en febrero del año 17 y desde febrero hasta noviembre, hasta octubre, todos esos meses fue un gobierno liberal. Y después Lenin tuvo una visión estratégica para dar el golpe y generar la dictadura de un partido único como era el bolchevique. Y tuvieron que enfrentarse en una guerra civil contra fuerzas superiores, pero estaban tan unificados en el mando de Trotsky que arrasaron, o sea, fueron destruyendo las distintas fuerzas de los ejércitos blancos, de los ejércitos de derecha, los fueron guiando en distintos frentes porque no estaban unidos bajo un comando central, estaban dispersos, desorganizados. Y en Chile vino el estallido fecal, llamado estallido social, porque nosotros veníamos creciendo desde el año 1985. Comenzó a crecer el país. Y al final, en 1990, cuando Pinochet entrega el gobierno en 1991, entrega un país creciendo al más del 10%. Más del 10%. Y después, en toda la década del 90, creció al 7%. Con los gobiernos demócratas cristianos de Elwin y de Frey, creció al 7%. Después con Lagos llegó a un 3%, etcétera. Pero cuando llegamos a Bachelet 2, cuando llegamos a al segundo el gobierno de Bachelet, se produce la reforma tributaria y se produce un freno
en el crecimiento de la economía. Y se implementa el Transantiago, que fue una pésima política pública donde la gente empezó a sufrir horrores de trasladarse de su casa a su trabajo o a cualquier diligencia. Entonces, en Santiago se generó un ambiente horrible, tóxico, el CAE famoso que hizo Ricardo Lagos, etcétera. O sea, los peajes, un montón de cosas que a la gente le hizo insoportable la vida y porque se había detenido. Antes, en el sistema capitalista implementado por Pinochet, la gente iba prosperando año a año. Cada familia iba haciendo mejoras en su casa y cambiaba un auto por otro mejor, o por primera vez tenía un auto, o por primera vez su hijo iba a la universidad, pero después estaba con una deuda y el hijo estaba cesante porque estaba lleno de profesionales, bla, 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 bla. Eso es lo que se produjo. O sea, es el crecimiento de Chile que se estancó, produce la... No es que cuando uno... ¿Por qué ahora no hay revolución? Porque estamos en la baja. Después de la revolución hemos estado comiendo lauchas en Chile. Estamos pésimos. Pero no hay, porque la gente está buscando su supervivencia. Esa es la teoría muy cierta de lo que es la revolución, cómo se genera una revolución. Entonces, primero llega en julio de 1810, a ver, en, Fernando VII, el rey de España, está capturado, está rehén de Napoleón, en un buen palacio. El tipo era un desagradable. Es un culpable ese Borbón. Entonces todos en España se generan los cabildos, de los cabildos se generan, los cabildos abiertos en España generan una organización popular y llegan a una constitución, la constitución de Cádiz, cuando estaban ya con el ejército napoleónico triunfando en esta guerra que fue terrible. Entonces, como había guerra en la península, había que generar un poder local, pero mientras tanto estaba el gobernador García Carrasco, que era un tipo bonachón, era un tipo más bien medio torpe, no torpe, sino que medio, eh, no era muy fino, pero era un tipo correcto, venía de la milicia, del ejército. Y él obedecía órdenes del virrey Abascal de Perú. Entonces, el que mantenía el mando de los realistas, de los monárquicos, era el virrey Abascal en Lima. Y en Lima le mandó a este hombre, a García Carrasco, de mantener el orden, pero la chusma aleonada por los jóvenes revolucionarios, como Manuel Rodríguez, los Carrera, etcétera. Los Carrera estaban después entraron. Había Egaña, bueno, ya. ¿Qué pasa? Ellos hacen que dimita el gobernador legítimamente, que no había hecho ninguna cosa mala. Lo que había hecho era coger a los tres Antonios, que eran tres intelectuales que tenían biblioteca y que hablaban de las ideas de la Ilustración. Y estos tres los mandó con el papá de Manuel Bulnes, que era un capitán Bulnes. Este capitán Bulnes los llevó a Valparaíso para enviarlos lejos, porque eran tres intelectuales que capitaneaban un movimiento subversivo. Y al hacer eso, al llevar este capitán Bulnes a llevarlos a Valparaíso, mientras estaban en Valparaíso, los jóvenes revolucionarios, porque la prosperidad se había detenido con la guerra en España, ya no había prosperidad. Entonces, en ese momento había problemas económicos y había problemas de mando. ¿A quién obedecemos si el rey está cautivo? Entonces ahí los jóvenes hacen un levantamiento popular y en la plaza de armas hacen que renuncie García Carrasco y ponen por primera vez a un criollo que era Mateo de Toro y Zambrano. Y el 18 de septiembre, Mateo de Toro y Zambrano, después de indecisiones, que sí, que no, que sí, que no, la familia le decía sí, y la Real Audiencia, que eran los realistas, los de la Real Audiencia iban a su casa y le decían que no llamara a una junta, y él finalmente llamó a un cabildo abierto, donde se invitaron a 400 vecinos. Y se invitó exclusivamente a 14 peninsulares, solamente 14 que eran españoles y que defendían
que esto no se hiciera. Entonces, junta queremos, se nombró el Mateo Teodoro Zambrano, entrega el bastón de mando, todos gritan junta queremos, se empiezan a nombrar y ahí mi tatarabuelo, por el cual desciendo en mis linajes, tengo de dos lugares desciendo directamente de él, por línea materna y paterna, de Santos Izquierdo, que era caballero de la Orden de Montesa, que venía del señorío de Nieva de Cameras en La Rioja, era de la época de Aragón, y él venía como representando al rey y dijo, esto no puede ser, es inadmisible, lo que ustedes están haciendo no puede ser, dejen de hacer esto. Y como eran solamente 14 los realistas, todo el resto se burló, los pifió, se rieron de él, vándate a la mierda, ándate a freír mono izquierdo, a Santos Izquierdo, y Santos Izquierdo hizo un gesto de desprecio y se mandó a cambiar con los 14 peninsulares. Y en ese momento ya dijeron, ahora estamos libres, no tenemos nadie que nos moleste, vamos a hacer un gobierno propio. Y de ahí la Junta de Gobierno llamó a un congreso, el congreso fue disuelto por Carrera en 3 golpes sucesivos, 3 golpes de Estado, y viene una dictadura anárquica de los Carreras, y después viene la guerra de la guerra civil, que se produce ya en mayo de, del 13. Y yo podría hablar, y lo tengo en mi canal, las batallas una tras otra, las tengo en la memoria porque me gusta la historia militar, pero saltándonos todas las batallas, llegamos al final a que Osorio, en septiembre de, en agosto de 1814, cuando ya había vuelto Fernando VII a ocupar el trono de España y Napoleón había sido derrotado, quedaba nada más que los 100 días y Waterloo, que un capítulo final, pero ahí estaba gobernando nuevamente Fernando VII con absolutismo. Llega un refuerzo de 500 soldados Talavera y los sureños, los chillanejos, los de Los Ángeles, los de Concepción, los de Talcahuano, los de Arauco, los de Linares, los de Parral, los de Cauquenes, todos estos, los de Quirihue, los de Coelemo, los de Santa Bárbara, los de Santa Juana, todos estos lugares generaron un ejército muy bien disciplinado, mandado en su mayoría por generales, o sea, por capitanes chilenos. Eran 5.000 hombres. Mientras tanto, los llamados patriotas, O'Higgins y Carrera, se enfrentaban en una guerra civil entre ellos, en una batalla que se llamó las Tres Acequias. Y después de esa batalla, llegó la noticia a Matacaballos de que venía el general Osorio, enviado por el virrey Abascal, con 5.000 hombres, 4.500 sureños de primer nivel y 500 peninsulares españoles, más unos batallones, un batallón de limeños, de peruanos. Entonces, gana Osorio, llega a Santiago, lo ovaciona. En Santiago sale todo el pueblo a ovacionar al ejército del rey que llega, porque José Miguel Carrera se entretenía en labores de tipo represiva y tipo sádica, como azotar a los realistas pobres que osaban levantar la bandera del rey. Con osadía los agarraba y le daban de 100 azotes en la plaza. Y después, antes de irse, José Miguel Carrera entró a las iglesias y pescó lo que había de plata, lo fundió y lo hizo lingotes y se llevaba la plata para Mendoza. Y después viene el general San Martín, que invade Chile. Lo invade por 6 puntos. En el sur va Ramón Freire con un destacamento de 300 hombres por el Planchón a tomar Talca. En el extremo norte pasan por el paso de San Francisco, por lo alto de la cordillera, para entrar en Copiapó y tomar Copiapó, y lo tomaron exitosamente.
Otro destacamento va por San Juan de Cuyo y pasa y atraviesa exitosamente y toma La Serena. Otro destacamento va desde San Rafael hacia el Cajón del Maipo. Era un distractor, eran solamente 70 hombres. Y el grueso de la invasión, que era por Los Patos y por Uspallata, por dos pasos cordilleranos, y llegan al Valle de la Concagua y se instalan en lo que es Curimón, entre San Felipe y los Andes. Y de ahí viene el desastre de la batalla de Chacabuco para los realistas, es un desastre, y comienza la Guerra Muerta en el sur. Una guerra que dura del año 18-19, estamos hablando 14 años de guerra, donde sacerdotes, los frailes franciscanos, el pueblo, el pueblo campesino, siguen resistiendo por la causa del rey, es decir, del Maule hasta la zona de la Araucanía, incluyendo a los araucanos, todo Arauco, los araucanos, la provincia de Arauco, el fuerte de Arauco, desde donde se dirigían las operaciones, toda la zona del Biobío, Yumbel, Hualqui, Rere, Santa Juana, Nacimiento. Nacimiento era tomado y retomado, tomado y retomado, tomado y retomado. Lo tomaban los araucanos, lo tomaban los realistas, lo tomaban los llamados patriotas. O sea, hubo una guerra a muerte, donde fue una guerra espantosa, donde no quedó ni un ganado, ni una gallina viva, ni una mujer sin ser violada, ni un lugar sin haber sido devastado y saqueado por lado y lado. Las monjas que estaban en Concepción se fueron a refugiar, con los frailes se fueron a refugiar con los realistas, porque hubo atrocidades con el tema de la religión de los católicos. Y esta historia no se cuenta. Vicente Benavides, derrotó en 3 oportunidades al ejército de línea y era un guerrillero. Así de fuerte fue el tema, y mientras tanto estaba gobernando la dictadura de O'Higgins sin ni uno. Y O'Higgins sin ni uno tuvo que meter unos impuestos extraordinarios sobre la población. Y eso le significó que al final lo botaran del cargo, porque la gente no quería más impuestos. Y esos impuestos era para tener un ejército libertador, una expedición libertadora al Perú con estándares europeos, como lo pedía San Martín, que San Martín era español. Había nacido en Misiones, en la zona de Argentina, en lo que actualmente es Argentina, pero estuvo hasta los 8 años. Se fue de niño con su papá, que era español, se fue a España. Y en España peleó por el rey, en el ejército del rey, durante toda su vida. Y después traiciona su juramento. Traiciona el juramento que había hecho ante Dios de fidelidad al rey de España. Ese es San Martín. O'Higgins no era militar, por lo tanto no tuvo que hacer el juramento, pero traiciona a su padre, traiciona a todo lo que es paternal y sagrado, que era el trono y el altar, y tiene una religiosidad totalmente vulgar y popular. Ahí viene lo que es la devoción a la Virgen del Carmen, que la implementó San Martín en el ejército de los Andes y sin que él tuviera ningún tipo de fervor religioso. San Martín consideraba que la religión era algo práctico, algo útil, para que los soldados se mantuvieran en orden. Y de ahí comenzaron con la devoción a la Virgen del Carmen. Por eso que a mí no me gusta mucho eso. Porque viene de masones, viene de logias traidoras, logias masónicas, traidoras, la logia de Lautaro. Aquí no voy a tener monetización en mi canal. Este no tiene monetización. Ayúdenme porque esto es así. Ahora, O'Higgins manda a Irizarry, que era un guatemalteco, porque todos eran de la misma. San Martín no era argentino, San Martín era español. Irizarry era español y era de Guatemala, hijo de un millonario. Irizarry fue enviado para gestionar una deuda
Y O'Higgins le escribe, no necesitamos la deuda, no queremos endeudarnos, no hagan ningún trato. Por favor, no hagan ningún trato con la banca inglesa. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a arreglar solitos, a punta de impuestos. Porque la la Armada chilena nació con estándares europeos, de los más exigentes, porque el Lord Cochrane, que era el máximo héroe de las guerras napoleónicas, era Lord Cochrane. Y él es el que fundó la Armada chilena con estándares europeos. Y todo eso significaba plata, plata, plata. Mientras en el sur estaba Freire defendiéndose de las guerrillas realistas con su tropa en harapos, con su tropa sin municiones. Entonces Freire toma un barco, se va con su tropa y llega a Santiago. Y llega Freire a Santiago y en ese momento ahí se produce la abdicación de O'Higgins. O'Higgins abdica porque no le quedaba otra. Y Irizarry, para obtener la comisión, por obtener el empréstito, obtiene un préstamo de 10 millones. Imagínense que la compra de los barcos de la Armada de Chile fueron como 6 millones. O sea, toda la implementación de la Armada chilena, de esas cuatro, cuatro naves, más se capturó la Reina Isabel, etcétera. Hubo unas capturas de barcos enemigos, pero fue en total como 600.000 pesos. O sea, 6 millones. Y aquí fueron 10 millones. Y lo que había invertido San Martín en conquistar Chile fueron 2 millones. Por lo tanto, nosotros devolvimos 5 veces lo que había invertido San Martín en liberar comillas a Chile. Eso es. Nos fregamos, nos fregamos porque empezamos con el sistema liberal, partidista, individualista, el sistema donde gobiernan los partidos políticos. Comenzó la anarquía en toda Hispanoamérica. No hay ningún país que haya estado exento de la anarquía. Bandidaje, guerrillas, motines, caudillos, golpes militares, guerras civiles, otra guerra civil, otro caudillo, una dictadura, una constitución, otro parlamento, parlamento 2, parlamento 3, presidente electo, depuesto, otro presidente electo. Eso es Hispanoamérica. Y Chile se salvó gracias a la acción de dos personajes. Joaquín Prieto Vial, general, que tenía el poder, y Diego Portales. Lo mismo que después, vamos a ir al siglo XX después. Parece que voy muy lento. Esto era para un video, pero estoy en el segundo video. Bendiciones, viva Cristo Rey.